Seguimos en punto de partida en el marco de una jornada sobre salud y mujeres que se ha desarrollado en Festrán. Estamos con María Eugenia Sarrias, no sé si lo pronuncio bien. Está bien, excelente. De la organización Las Safinas. Explícanos un poco, gracias por estos minutos, y explícanos, Eugenia, el porqué de este nombre. Las Safinas es una organización lesbofeminista que en su nombre viene de Sara Josefina Newbery, que fue una activista lesbofeminista que muere en el 2003, que es el año donde nosotros nacemos. Y ella, en la época del 60, se dijo lesbiana, en una época donde los derechos, los que se trataban eran otros, ¿no? Y bueno, y ella, que luchaba en el movimiento ecuménico por los derechos humanos y que fundó las Católicas por el Derecho a Decidir y después la campaña interamericana por una convención de derechos sexuales y reproductivos, como una de las formas de poder vivir su sexualidad, porque no, su familia era una familia Newbery, imagínate, sí, sí. Estuvo en un convento y en ese convento hizo los primeros encuentros de monjas feministas. Y después, bueno, cuando se decidió vivir su sexualidad más libremente, bueno, salió del convento y pudo hablar de ella, ¿no? Qué historia, ¿no? Qué historia, totalmente, sí. ¿Y qué hacen desde Las Safinas? Nosotros somos una organización que hace, como te decía, 14 años, que venimos activando sobre todo por la visibilidad lésbica, por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, en todos los sentidos, y por la diversidad familiar, ¿no es cierto? O sea, poder romper con paradigmas como el paradigma heterocentrista y el paradigma... ¿Qué sería el paradigma heterocentrista? Explícalo porque por ahí no se Pensar que entiende. existe una única forma de sexualidad, que la sexualidad, que lo natural, lo normal, es la relación entre un hombre y una mujer. Y ese paradigma invalida cualquier otra forma de relación. Claro. Exacto. Y bueno, por lo tanto, ese paradigma con el que estaba pensada todas las políticas públicas, o sea, porque o sea, antes del matrimonio igualitario, o sea, de la ley de matrimonio igualitario, el Estado, o sea, estaba pensado desde una perspectiva heterocéntrica, ¿no? O sea, y la educación, la salud, la vivienda, todas las políticas estaban pensadas desde ese lugar. Algo que de alguna manera contradice el concepto de democracia, ¿no? Por supuesto, claro, porque en realidad ni de democracia ni de igualdad. O sea, hoy hablábamos de que para que haya salud es fundamental que haya democracia, que haya participación, que haya igualdad y que todas las personas puedan ser libres, ¿no? En igualdad de condiciones, ¿no? Sin dudas. Y bueno, estas son cuestiones que son fundamentales para que exista salud para todas las personas, ¿no? Antes, hace un tiempo atrás, había temas de los que no se podía hablar. Y sobre todo las lesbianas era un tema, o sea, nos era muy difícil poder plantear nuestra visibilidad. Teníamos miedos reales de violencia. Y de hecho, hasta la actualidad, a pesar de que tenemos otras leyes y esto y lo otro, tenemos actualmente a una compañera que es Iggy, en Buenos Aires presa por defenderse de un ataque, de un intento de violación correctiva en la calle, ¿no? O sea, pensar que estamos ya con ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género y todavía siguen pasando estas situaciones y que cotidianamente también seguimos todavía teniendo familias que no quieren hablar de estos temas y que si una persona, uno de sus hijos, hijas, se manifiesta con una identidad de género diferente a la asignada al nacimiento o con una orientación sexual disidente a la heterosexual, que con esto que quiero decir, que es lesbiana, que es bisexual, que es trans, que es gay, ejerce violencia sobre sus hijos o hijas,
intentan en algún sentido muchas veces hasta llevarlas a terapias, intentan reconvertir, ¿no? De reconversión, como si fuera, ¿no? Para curar. Y que esto, bueno, por supuesto que está fuertemente arraigado por creencias también religiosas, que nosotros siempre decimos que el derecho a la religiosidad es un derecho. Por supuesto. Por supuesto. El problema es cuando se transforma en un dogma y una situación de Estado. Que una cosa es la religión y otra muy diferente las políticas públicas y el Estado. Claro, además... Y entonces es muy necesario garantizar un Estado laico. En esto de democracia, que estábamos charlando recién, es importante que aceptar la convivencia con distintas formas de pensar. Totalmente. Y que nadie pueda decirle al otro cómo tiene que vivir, cómo tiene que desear, cómo tiene que sentir o cómo tiene que ser su familia, ¿no? Sin duda. Bueno. Recién estuviste disertando aquí en este ámbito y bueno, se escucharon distintos testimonios. ¿En qué se centró el tuyo? Bueno, hablé como activista lesbiana, ¿no? Y hablé de la importancia de esto de nombrarnos, que durante mucho tiempo a las lesbianas era una mala palabra decir lesbianas, hasta para nosotras mismas era una mala palabra. Y primero poder apropiarnos de esa categoría como una construcción política, no como una construcción subjetiva. Yo subjetivamente soy una persona y no hay categoría que me pueda encasillar, pero políticamente soy activista lésbica a fin de poder defender y luchar por una agenda de derechos que es necesaria porque todavía todos no los tenemos, ¿no? Claro. Y sobre todo lo que estuvimos hablando es esto, ¿no? De la invisibilidad de las lesbianas en los materiales de comunicación, en todos los materiales de difusión de derecho de las mujeres, ¿no es cierto? Y la importancia de empezar a crear y construir, que estuvimos durante todo este tiempo haciendo eso, ¿no? Y con la creación de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, la constitución de mesas lésbicas y en esos espacios de poder empezar a trabajar el tema de las guías de acceso a la salud de lesbianas, guías de atención ginecológica y de reproducción técnicamente asistida a mujeres lesbianas y bisexuales. Y sobre todo también poner en la agenda pública la necesidad de también métodos de cuidado que sean acordes a nuestras necesidades, ¿no? Nosotros lo que vemos es que los programas de salud nacionales, provinciales, todavía no disponen de campos de látex, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando una mujer lesbiana está en una práctica sexual con otra persona que no tiene más que recurrir a un preservativo y como sabemos tiene que desarmarlo para poder armar un campo de látex. Eso es una práctica que no es la adecuada en un momento que claro, uno está teniendo intimidad. Sin duda. Y entonces nosotros lo que reclamamos es el hecho de que esos campos de látex no solamente servirían para mujeres lesbianas, sino para toda la población, porque todos y todas los que tenemos prácticas de sexo oral, anal, vaginal, podríamos hacer uso de esos campos de látex. Claro, claro. Para ir cerrando la nota, sí. Eugenia, y visto en perspectiva histórica, digo, hay una mirada esperanzadora también si uno piensa en 100 años atrás a lo que sucede hoy o no. ¿Cómo lo ves? Por supuesto que sí, o sea, hace un tiempito atrás, sin ir más lejos, existía solo una ley nacional de violencia contra las mujeres que no hablaba de mujeres con el concepto de ley de identidad de género que tenemos acá, ¿no? Y en cambio acá, en la provincia de Santa Fe, tenemos una reglamentación provincial que reconoce la categoría de mujer, que dice que toda aquella que se autopercibe como tal, y el hecho de que, bueno, como sabemos, que también reconoce como violencia simbólica la invisibilidad, la negación, el ocultamiento de lesbianas, bisexuales y trans y todo aquello que vulnere sus derechos. Creo que esto es fundamental para nosotros porque las leyes también construyen realidades, ¿no? No solamente bastan las leyes
hay que hacerlas a estas realidades, pero sí. sin las leyes es muy difícil transformar órdenes. Sí, sí, es difícil dar cambios culturales Totalmente. sin legislación, ¿no? Exacto. Gracias por estos minutos. Gracias a vos. Hasta aquí llegamos en punto de partida. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 21 horas por la pantalla de Canal 2, veo de Cable Video Digital. Hasta entonces.